La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Pero Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2, el cazador de cerebros. Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País, donde escribe artículos contra Juanjo Millas. ¿Cómo estáis? Buenos días. Muy bien. Muy buenos días. Todo bien. Tú escribías, Javier, claro, en ese artículo sobre la ola de los neuroderechos también, ¿no? Y en otra columna Sí. también lo mencionaste. Sí. Y algún experimento hemos hecho, incluso con Juanjo, ¿no? Somos capaces de saber qué parte del cerebro está activa cuando hacemos determinadas cosas, mover un brazo, levantar algo, ¿no? Sí, sí. Llegará un momento en el que seamos capaces de saber lo que alguien está pensando a través de esos neurodetectores, ¿no? Sí, no cabe la menor duda. Se pueden hacer algunas cosas con cascos como el que me figuro que usó Juanjo, ¿no? Un casco electroencefalográfico fuera del cráneo y por supuesto con mucha más precisión insertando chips en la corteza cerebral. Recordemos que uno de los proyectos estrella de Elon Musk en su empresa Neuralink es precisamente fabricar estos chips mejorados y que puedan utilizarse para ayudar a personas con parálisis, pero el mismo chip o algo muy relacionado se puede utilizar para leer la mente y cada vez con más precisión. No cabe la menor duda de que la tecnología va a lograr leer la mente humana. De manera que Rafael Yuste, el super neurocientífico de la Universidad de Columbia, se ha implicado mucho en esta cuestión de los neuroderechos, conoce muy bien cuáles son los riesgos de estas tecnologías y está en campaña, ¿no? Ha estado en los parlamentos de Chile, en algunos estados de Estados Unidos. Por ejemplo, el estado de Colorado ya está legislando en relación a proteger estos neuroderechos, ¿no? El problema es que estamos acostumbrados a que nuestros pensamientos son privados, ¿no? O sea, lo que yo diga me puede meter en un lío, pero lo que yo piense no. O sea, nadie perseguiría, ni la dictadura más horrible perseguiría a alguien solo por pensar algo. De hecho, es que ni siquiera se entera, ¿no?, de lo que está pensando. Solo puede juzgarle por sus acciones, ¿no? Pero, claro, si eliminamos el dualismo de la ecuación, los pensamientos son cosas que tenemos dentro del cráneo, ¿no? Y nuestra mente no es más que un trozo de cuerpo. Se puede leer, las células están activas, se comunican, las neuronas tiran sinapsis y tú todo esto lo puedes ver desde fuera porque son hechos físicos, no tiene nada de... No hay un espíritu ni un alma. Hay complejidad emergente, eso sí, un sistema que es más que la suma de sus partes, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que un cerebro entero es más que una sola neurona, pero los circuitos que forman unas neuronas con otras, cómo se activan, se desactivan, se modulan, van conquistando territorios en la corteza cerebral para unos sentidos u otros o para unas funciones u otras, son hechos físicos que se pueden ver, ¿no? Y que se pueden ver con cada vez más precisión. Esto plantea un debate completamente nuevo, legal, jurídico, y bueno, y sociológico al final, porque nadie
quiere que le lean los pensamientos, ¿verdad? Sí, claro, pero va a pasar, es lo que dices tú. Va a pasar. Ahora yo me imagino que el primer paso es leer a lo mejor pensamientos muy básicos, yo qué sé, pues el rencor, del mismo modo que la vergüenza te provoca un enrojecimiento, pues te provoca determinadas cosas, te provocan un movimiento en sus neuronas que se puede leer. Sí, igual que puedes leer la intención de mover un brazo y por eso puedes mover un brazo mecánico, ¿no? Con tu pero en el futuro tú anticipas un futuro en el que no solamente se podrá leer eso, se podrá leer pensamientos mucho más complejos y de hecho igual se pueden leer, iba a decir, de manera inalámbrica, o sea, sin cascos, a distancia, ¿no? Pues bueno, en la ciencia ficción es planteable, ¿no? Sí, yo creo que no sé si todos los neurocientíficos están de acuerdo en que se pueda llegar a leer con que teóricamente no es imposible, sí, pero todos los factores que intervienen en un pensamiento complejo, no sé si hay tanto consenso en eso. Cosas básicas sí, o sea, es decir, que se active ciertas neuronas relacionadas con la visión cuando veas una letra o cuando veas una imagen y se pueda descodificar esto, sí, pero aspectos más Sí, por supuesto que tienes razón en tu comentario. Lo que ocurre es que toda la corteza cerebral funciona igual, pese a que llevamos un siglo aprendiendo que está dividida en áreas. Esto es para el procesamiento de la información visual, esto para la auditiva, esto es un área de asociación, esto mueve la mano, esto mueve el dedo, no sé qué. Todo funciona igual, o sea, ¿no? Todos estos módulos no son invenciones especiales de la evolución. No hay tiempo en la evolución humana para diseñar todos esos circuitos de nuevo. Lo que nos diferencia de un chimpancé es que tenemos un cerebro más grande, una corteza cerebral más grande y por tanto nuestra capacidad de computación es mucho más avanzada. Y por lo tanto un pensamiento complejo al final consiste en lo mismo que un pensamiento simple. Bueno, ¿no? Sí, de hecho, no sé si puedo saltar casi de tema, pero está muy conectado porque esta semana estuve con Geoffrey Hinton, que es el padre de la inteligencia artificial moderna, digamos, es el que concibe las redes neuronales como arquitectura de informática para crear este aprendizaje automático, este machine learning, premio Fronteras, premio Turing, y de alguna forma anticipa. La historia que tiene Geoffrey Hinton es que dejó Google el año pasado y dice, ahora puedo hablar con libertad de los riesgos de la inteligencia artificial. Él está, y a mí me dejó un poco descolocado, porque está como muy preocupado por este avance tan rápido de la inteligencia artificial en muchos ámbitos, ¿no? Y dice, bueno, todo lo de los deepfakes y manipulación política, esto es corto plazo, toda la parte de pérdida de trabajos también es corto plazo, pero él tiene esta idea de que a medio plazo, pero a un plazo más corto de lo que se pensaba hacia el futuro, hay un riesgo existencial, o sea, un existential threat, o sea, decir, que esta inteligencia irá siendo cada vez mayor y que en un momento puede tomar control, o sea, puede ser no solo que se conozca a sí misma y que emerjan propiedades casi mentales. Es decir, que no solo haga muy bien ciertas cosas, sino que pueda tener una sensación de orgullo o percibir miedo y que pueda en algún momento tomar decisiones que sean contra los humanos. Y él dice que inevitablemente, porque después habrán infinidad de sistemas, ahora tenemos el Gemini, tenemos el ChatGPT, Asora, dentro de un tiempo habrá un montón, irán compitiendo entre ellos, habrá una especie de sociología de la inteligencia artificial y alguna terminará rebelándose contra nosotros. Pero de alguna forma, la parte más como intelectual del tema es cómo emergen estas propiedades que nosotros entendemos por mentales. Es decir, yo casi pensaba en tener la psicología en lugar de la neurociencia de la inteligencia artificial. Mira, le pregunté una cosa, que me parece interesante. Le pregunté primero a ChatGPT. Dice, mira, yo estoy hablando contigo, ¿y me entiendes lo que digo? Sí. Imagínate que yo te estoy diciendo que quiero suicidarme o que tengo pensamientos suicidas y que lo voy a hacer. Tú, ChatGPT, si tienes claro que mintiéndome en un aspecto lo vas a evitar, ¿me mentirías para evitar que me suicide?
Y ChatGPT dice no, yo no, es como que su principio moral o su principio básico que alguien quizás habrá creado o que él habrá deducido por todo el acceso a datos que tiene, es que mentir es malo y que él no miente. Pero está mintiendo, puesto que ChatGPT miente continuamente, es un mentiroso compulsivo. Se miente sin inventa... saberlo, seguramente. Pero sin fíjate, saberlo, claro, miente por error, no por intención. Claro, puede ser. Entonces, la respuesta es yo te ayudaría, te daría recursos para intentar que no te suicidaras, pero yo no te mentiría. Entonces, cuando le pregunto a Geoffrey Hinton, dice, pero él en algún momento por sí solo puede aprender que en ciertos casos sí merece la pena mentir, como en otros quizás no. Esto ya es un aspecto moral. O sea, las personas, no todos tenemos la misma opinión sobre cuándo merece mentir y cuándo no. Y dice, claro, sin duda en algún momento ChatGPT entenderá que si ve que diciendo una mentira evita el suicidio de alguien, pues bueno, en estas circunstancias casi que merece mentir. Claro, esto ya abre a otra dimensión. O sea, cuando él podría decir, mira, voy a ayudar a estos humanos en lo del cambio climático que no se enteran, les voy a, quizás no mentir, pero dar una información un poco sesgada para que tomen mejores decisiones, que les conviene. Yo qué sé, es estos pequeños pasos, o sea, yo con la conversación lo que me di cuenta es que, claro, dices, llegará a la conciencia, yo qué sé, sí, pero es un salto muy grande. Pero si lo vas mirando pasito a pasito, o sea, obviamente llegará un momento donde sí, sabrá, Gemini o ChatGPT saben que ellos son quienes son, nos entienden a nosotros y pueden desarrollar estas capacidades que les hacen bastante humanos en lo que entendemos por humanos y que pueden llegar a tener una especie de, en el debate que teníais con Millás, una mente que entendemos que es fruto de sus conexiones de redes neuronales, pero que va más allá de eso. A mí y lo del riesgo existencial, wow, o sea, Bueno, es que el propio Hinton, ¿no? Él está convencido. Hinton está convencido de que... Y te hacía pensar como cuando hace 5 o 10 años alguien te decía que podía llegar una pandemia y dices, no me lo creo. Porque además yo salí de la conversación con Hinton diciendo, lo más lógico, racional, es que tenga razón este hombre. Pero no terminas de creértelo, que la inteligencia artificial... Da algún calendario que es lo que más nos puede preocupar ahora. Sí. Dice que por primera vez se alegra de tener 76 años. Claro, yo al final le dije, mira, porque hay temas de regulación, hay temas de... O sea, usted con todo lo que sabe, con todo lo que habla con gobiernos, con lo que habla con las compañías, o sea, el tío estuvo hablando con Elon Musk la semana anterior, o sea, está conectado con todo el mundo y sabe cómo se podría intentar controlar esto. Él dice que no lo vamos a controlar porque los incentivos no son para esto, que el incentivo es ganar más dinero. Esto es este argumento es como muy más básico, ¿no? Pero cuando le dije cómo cree, o sea, realmente es tan pesimista y tal, y me hizo for the first time I think it's good to be 76. O sea, por primera vez creo que... Tenemos entre 4 y 14 años para... No, o sea, él no es tan... No piensa que será tan rápido, pero dice, nosotros todos en la comunidad de inteligencia artificial, todos sabíamos que es un escenario posible, pero no nos lo imaginábamos, yo que sé, que si fin de siglo o siglo XXII, y ahora lo ves en mucho menos tiempo. Claro que no te puede dar una fecha, pero que no es cuestión de 40 años, que pueden ser 20. Entonces, claro, aquí es todo el tema de la regulación, que sí que se puede. Él no cree en el red button, en el botón rojo donde dices lo apago y ya está, porque dice que podría manipular. Cuando tome control nos podrá condicionar para hacernos tomar las decisiones que él o ella o quien sea la inteligencia artificial quiere que tomemos, ¿no? Entonces no vamos a nosotros tener la voluntad de apagarlo. Es decir, se tiene que hacer una regulación previa, que es la que se está intentando aquí en Europa y se hará en más sitios, pero que él cree que no hay incentivos suficientes para hacerlo. Ya veis que solo nos hemos retrasado 23 años respecto al HAL de 2001. Sí, no estaba mal visto. No estaba mal visto, ¿no? Casi aciertan hasta con el año. Bueno, pues tenemos un teléfono para, antes de que los robots tomen el mando del mundo, es el 638-855349, es un número de WhatsApp.
si quieren dejar un mensaje, una nota de audio, llamamos de vuelta con cualquier pregunta que le quieran hacer a Pere o a Javier. 638-855-349. ¿Os ha sorprendido, mira, ahora que hablamos del control de los pensamientos y de la privacidad, estas colas para vender el iris, el código del iris, a cambio de 50 euros en ChatGPT, Bueno, es increíble, en bitcoins? Sí. El WorldCoin, que es la que ha inventado OpenAI, Sí, Sam Altman, ¿no? Sam Altman, sí. O sea, la facilidad con que la gente después nos quejamos de todo esto de la privacidad. Claro, es biometría y hay una diferencia entre la que tú usas en tu teléfono móvil, digamos, que está en tu teléfono móvil, y la que regalas a una compañía, que es lo que ha pasado con esto, ¿no? Una cosa es que tu cara está registrada en tu móvil. Hombre, se puede pensar que también de alguna manera se la das a la compañía que ha diseñado ese móvil, pero no, en teoría te garantizan esa privacidad. Pero en este caso es que tú regalas esos datos biométricos a una empresa. Bueno, por 30 euros en Bitcoin. Sí. Que en Estados Unidos, en los supermercados de Amazon, se paga con la palma de la mano y la escaneas allí. Es otra manera también de regalarles un dato biométrico, ¿no? Bueno, la verdad es que en los aeropuertos ya la biometría está muy implantada, ¿no? Yo no sé si miran el iris, pero y supongo, lo que no está muy claro es qué pretende hacer Sam Altman, ¿no? OpenAI, con todos estos iris. Quiere 1.000 millones de iris, de ojos humanos, ¿no? De pares de ojos humanos. Y bueno, claro, todo el mundo supone que esto es para alimentar un modelo de inteligencia artificial, ¿no? que se alimentan con todas estas cantidades masivas de datos, para elaborar un sistema 100% fiable de identificación con el iris, ¿no? Y luego también habla de una cosas que no se entiende, que es que eso va a servir para que todo el mundo tenga una renta mínima básica. No sé qué tiene que ver el iris con la renta mínima básica, pero algún día nos lo explicaré. Sí, son demasiado inteligentes para nosotros. Sí, hemos hablado mucho de la privacidad con esto del iris y queríamos preguntarnos por la biología y la neurociencia que hay detrás de nuestra mirada, al fin y al cabo. Conchi Lillo es neurobióloga de la visión, investigadora en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, y hace unos meses publicó el libro Abre los ojos, sobre el funcionamiento de la visión. ¿Cómo estás, Conchi? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de saludaros. Hola. ¿Tú cuando veías estas colas, Conchi, qué pensabas? Pues yo estaba flipando mucho, porque es que realmente es lo que decís. Están regalando unos datos biométricos. Es como si regalaseis o si regaláramos nuestra huella dactilar, así tal cual. Nuestro ADN. Totalmente, nuestro ADN. Sí. Que bueno, ya hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Bueno, sí. Al final es un poco el desconocimiento, yo creo, ¿no? El no saber realmente a qué conlleva el que tú estés generando o alimentando esos algoritmos que decíais antes con imágenes que son privadas, es decir, los catairis es único, entonces es una información privilegiada para alimentar esos algoritmos. Sí. Y tú entonces, Conchi, si crees que puede ser un sistema 100% fiable de identificación, sí, o sea, sí. Ni dos hermanos gemelos tienen los mismos iris, ¿no? Uy, ni siquiera nuestros dos iris son exactamente iguales unos al otro. Ajá. Es decir, hay muchas, los patrones que lleva, las rugosidades, las estrías, las manchas, las marquitas, es decir, si nos miramos bien al espejo vemos que nuestros iris se pueden parecer mucho o no, porque puede haber heterocromía, pero sí es verdad que pueden ser ligeramente diferentes, no son exactamente iguales, ni siquiera nuestros dos iris. Y no se puede falsificar, es decir, una inteligencia artificial que coge esa imagen y dice, mira, voy a falsificar un iris para duplicar. Yo no sé si con la inteligencia artificial en un futuro se puede hacer, es muy probable que sí, porque al final no sé muy bien qué tipo de información, o sea, qué tipo de marcas están tomando para ese tipo de información. Están guardando todo a lo bruto. A lo bruto, sí, ya está. Todo. Sí. Es una imagen esférica del iris y se guarda todo. Y ya veremos, ¿no? Sí, ya veremos, claro. Nunca mejor pues dicho. Sí. ¿Qué pasa? Que ahora es mucho más fácil en los últimos años escanear el iris. Sí, por lo que decíamos antes, ¿no? Al final, actualmente los ordenadores o el sistema de información, el sistema de tomar medidas y distintos parámetros cada vez son más eficaces, más precisos y pueden tomar todas esas medidas, esas rugosidades que os decía antes, es decir, todos esos pliegues que tiene el iris, distintas manchitas que pueden aparecer en distintas partes, entonces cada vez son más precisos. Entonces es verdad que cada vez esa información o ese tipo de ordenadores, ¿no? que son capaces
capaces de escanear el iris, toman más información más precisa, por lo que cada vez es mucho más identitario, ¿no? O sea, es la identidad precisa de nuestro iris. Y se puede extraer mucha información, porque yo me acuerdo de aspectos médicos incluso, ¿no? Decir, no, mirando el iris puedes ver si tienes predisposición a diabetes o tienes predisposición a... ¿Se pueden sacar muchos datos de salud? Bueno, más que el iris, hay mucha información de la retina. En la retina sí que podemos llegar a tener como, pues eso, datos que nos pueden llegar a decir si tienes algo, o si puedes padecer algún tipo de enfermedad. Es decir, por ejemplo, la retina es sistema nervioso central, el iris realmente son capas musculares. Entonces sí que se pueden llegar a tener algún matiz, ¿no? Alguna cosita. Por ejemplo, el iris, no sé si nos damos cuenta o lo sabíamos, pero tiene vasos sanguíneos, y esos vasos sanguíneos también pueden llegar a tener algún tipo de problema y pueden tener algún dato que nos puede decir que si ya una persona tiene una enfermedad o va a desarrollar una enfermedad. Pero es realmente la retina la que nos informa o tiene ese tipo de información. ¿Y crees que están obteniendo imágenes de la retina con esta técnica? ¿O no, de la retina no, porque realmente para tener datos de la retina tenemos que dilatar la pupila. Ajá. Entonces, como cuando vamos al oftalmólogo, nos tienen que dilatar la pupila y poder obtener una imagen del fondo del ojo, que es donde realmente tenemos la retina. Vale. Sí. A mí ahora, perdona, pero acabo de recordar un experimento con inteligencia artificial. O sea, la retina, tú le dices a oftalmólogos o a ti, Conchi, te muestras retinas de hombres y de mujeres y eres incapaz de distinguirlas. Pero cogieron con Machine Learning, o sea, miles de fondos de retina de hombres y de mujeres y al software le dijeron, intenta buscar patrones. Y al final aprendió a distinguir las retinas de hombres de las mujeres sin que nos contara cómo lo hace, ¿no? Claro, es que fijaos lo que decía antes, ¿no? Ahora mismo ya tenemos la tecnología capaz de hacer este tipo de discriminación. Entonces, claro, con toda la información que podemos tener con el iris o con la retina, en el caso de poder hacerlo, como dices tú, Pera, pues es que podemos llegar a determinar muchas cosas con antelación. Y tener toda esa información que se pueda manejar y que se pueda extrapolar a distintos patrones, ¿no? O generar iris, ¿no? Un iris artificial, pues es que es una locura, la verdad es que sí. Por ponernos en ese terreno de la ciencia ficción, estoy pensando en una película de Tom Cruise, si no recuerdo mal. Puedes copiar un iris en una lentilla para, yo qué sé, abrir unas puertas en el futuro. Exactamente. ¿No? Eso se podría hacer. Es lo que estoy diciendo. O sea, ahora mismo no creo que seamos capaces, pero no creo que tardemos mucho en poder hacerlo. Precisamente por eso, porque estamos alimentando con una cantidad de información brutal de cómo son esas rugosidades, esos patrones, esas marquitas que tienen los músculos que forman el iris, e incluso la pigmentación, distinta pigmentación que tiene el iris. Entonces es que en un futuro no muy lejano vamos a poder generar esas lentillas como las que llevaba Tom Cruise. Ahora lo que hacen en las pelis es sacarle el ojo a uno para ponerlo. Sí, es un poquito más burdo. Sí, un poquito más cruel, sí. No, estaba pensando en lo que decías, Conchi, claro que son dos ojos al fin y al cabo y dos iris distintos o con ciertas disparidades, lo cual lo hace todavía más fiable, ¿no? Si tienes la información de los dos, no hay manera de que te equivoques a qué persona pertenecen, ¿no? Exactamente, no hay ninguna equivocación. Como decía antes, no hay ningún iris igual, ni lo habrá en el mundo. Es decir, aunque vuelvas a nacer, vas a nacer con iris seguramente distintos a los que tienes ahora. Es que ya solo la pigmentación de nuestro iris depende de la expresión de 400 genes distintos. Es decir, la combinación de la expresión de esos 400 genes distintos hace que tú tengas una pigmentación determinada en cada ojo. 400 Incluso también, genes. Sí, es increíble. Por eso digo que es imposible que haya un iris igual a otro. No solo ahora mismo en el planeta Tierra, sino en la historia de la humanidad. Wow. Pero ¿y cambian con el tiempo, con la edad? Sí. Cambia muy poquito, cambia la pigmentación sobre todo. O sea, lo que son las marcas, las estrías de los músculos, que es lo que realmente forman el iris, eso no hay mucha variación con la edad. Pero en cuanto al color, sí. Porque realmente lo que tenemos es melanina en el ojo, en el iris. Sí, es como la melanina de nuestra piel, que también cambia con la edad. Es decir, hay ciertos matices, ciertas manchitas, ¿no? Que pierden melanina. Dímelo a mí.
Pues eso, que esa pérdida de melanina o ganancia en algunos sitios puede también verse reflejado en los melanocitos del ojo, porque es lo que forman el iris también. Oye, y Conchi, ¿y la heterocronía esta de la que hablamos, que es un ojo de cada color, ¿a qué se debe eso? Pues eso, a la expresión de distintos genes. Hay heterocromía de distinto tipo. Es muy frecuente en animales, pero porque al final las razas las vamos cruzando unos con la... Quiero decir, en la endogamia, ¿no? Pero en seres humanos también hay gente que tiene un ojo de cada color, que es menos frecuente, pero también hay una heterocromía que es muy común, que tenemos muchos de nosotros, que se llama heterocromía circular, y es que la parte central del iris es un poco más oscura que la parte de fuera, la parte externa. Entonces esa es más frecuente, pero es algo que es muy común, ¿eh? O sea, sí, pero es interesante porque los genes de un ojo y del otro son los mismos. Entonces, cuando dices expresión, ¿en qué momento hay algo que es diferente? Que funciona? Pues es que, claro, depende. Por ejemplo, la heterocromía, de hecho, se debe a que en un ojo vas a expresar, en esas células vas a expresar un tipo de genes y en otro vas a expresar otro. No es los genes en general, sino es en las células que tienes en cada uno de los ojos. Claro, en el iris. O sea, porque realmente en el iris tenemos músculo, que es lo que controla la pupila, ¿no? El tamaño de la pupila. Son dos tipos distintos de músculo. Uno que es un esfínter, que es el que cierra la pupila, y el otro son unos músculos radiales, que son los que abren y extienden la pupila. Y luego tenemos en el estroma, o sea, lo que es el cuerpo, ¿no? del iris, tenemos melanocitos y que se pueden mover incluso. De hecho, no sé si os dais cuenta que cuando hay la gente que tiene los ojos claros, o más bien claros, cuando le da la luz directamente, como que se la aclaran un poco más. Esos melanocitos se pueden mover en el estroma del iris, un poquito nada más. Pero sí. Oye, tenemos aquí una misión en este programa, y es convencer a Javier para que deje de fumar. ¿Es verdad que tiene doble riesgo de pérdida de visión los fumadores asociados al envejecimiento? Sí, la degeneración macular asociada a la edad, uno de los factores de riesgo prevalentes, es decir, se multiplica por 2 digamos, la probabilidad de desarrollar degeneración macular en las personas que son fumadoras. Sí, eso es así, Javier, lo siento. Muchas gracias. De nada. Amigos. ¿Y a qué sacas el tema? Porque tú investigas en patologías de la retina. Y yo recuerdo en noviembre estuve en un congreso en Sevilla de una Fundación Macular Retina, donde estaba alertando con el envejecimiento, que bueno, asumimos que perdimos aspectos de la visión, pero que esto va a crecer muchísimo. Y luego dijeron que en España, sea por la exposición al sol o sea por otras cosas, hay más patologías de retina que en otros países europeos. ¿Eso era así? Eso es. Voy a aprovechar para hacer la divulgación. Pues es que la degeneración macular, como decía, uno de los factores de riesgo importantes es pues eso, los malos hábitos en general, ¿no? La mala alimentación, las grasas, fumar, beber, todas estas cosas, igual que el resto de lo que pasa en nuestro organismo, eso sí, ¿vale? Y también la edad, porque por eso se llama degeneración macular asociada a la edad. Pero es que la radiación ultravioleta es también uno de los factores que hace que aumente el riesgo de degeneración macular, pero también de catarata. Entonces, porque esos daños de la radiación ultravioleta se acumulan con los años, con la edad, en el cristalino y en la mácula, que es con lo que nosotros realmente nos miramos a la cara. Y eso hace que el no utilizar correctamente gafas de sol para filtrar la radiación ultravioleta, hace que tengamos un aumento grande de este tipo de patologías en países como el nuestro, ¿no? Que estamos expuestos a una gran radiación del sol durante casi todo el año. Y las pantallas, ¿no? Bueno, las pantallas no son las... Bueno, las pantallas no son... Un temazo, ¿no? Eso es un temazo, porque las pantallas en sí no son las causantes de problemas visuales directamente, quiero decir. Es el mal uso de las pantallas el que estamos, digamos, durante muchas horas delante de las pantallas, lo que hace que tengamos sequedad ocular, cansancio ocular, pero no genera problemas visuales como, por ejemplo, degeneración macular u otras patologías. O sea, la luz de las pantallas no es son perjudicial. las perjudiciales, no. Es la radiación ultravioleta. No tenemos que protegernos de la luz de las pantallas, porque, bueno, nos tenemos que proteger, pero porque estamos demasiado expuestos y estamos mucho tiempo mirando la pantalla, no parpadeamos correctamente, no parpadeamos suficiente, la luz azul de la pantalla se dispersa mucho, entonces produce un poco de deslumbramiento, pero eso se arregla bajando el brillo de la pantalla y descansando. Los adolescentes te van a hacer un monumento. No. Y las empresas
empresas que quieren vender filtros... Ahora mismo se han escuchado varios mamás, ¿has escuchado? No, pero es que además recientemente ha habido un metaestudio que ha desbancado el que tengamos que utilizar filtros para protegernos de la luz de las pantallas. O sea, que las empresas de los filtros entonces... No estarán un poco enfadados, pero es que es la realidad. Claro, Y los hábitos, ¿qué se decía? Las zanahorias, ¿no? Me daban mejor vista. Sí. Los hábitos de alimentación. Bueno, sí, la alimentación. La vitamina A es imprescindible en nuestra alimentación, pero no tomar más vitamina A va a hacer que tengamos menos riesgo de padecer alguna patología visual, que eso es como se vende muchas veces este tipo de como por suplementos alimentarios y todas estas cosas. Pues se llama retinol, ¿no? Eso es el retinol. Precursor de la vitamina A, ¿no? Eso es, que es el que utiliza nuestros fotorreceptores para responder a la luz, sí. Es con lo que bueno, pues has resuelto todo lo que queríamos saber sobre el iris y mucho más, Conchi, te lo agradezco mucho. Conchi Lillo, que es neurobióloga de la visión, investigadora en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, ha publicado Abre los ojos en la editorial Next Door, que es un libro sobre la ciencia que hay detrás de la mirada. Gracias, Conchi, gracias por venir. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Oye, han surgido varias cuestiones, de hecho, en la conversación anterior y en la que teníamos al principio, que no pertenecen a la rigurosa actualidad, digamos, como esto que ha pasado esta semana con el iris, pero nos devuelven a una pregunta que nos hemos hecho aquí y que tú te haces muchas veces, Javier, que es la pregunta más fundamental de la biología: ¿cómo sabe una célula qué célula tiene que ser? Es decir, qué tejido formar. Fíjate esto de los colores de los ojos que decía ahora esta mujer. Sí, bueno, y todo lo demás, porque claro, un óvulo fecundado es una célula. Y las células saben dividirse, por supuesto. Puede generar un campo entero lleno de células, pero algunas de esas tienen que dar lugar al cerebro y otras a las piernas o al hígado. Pero inicialmente son todas iguales, porque provienen de una sola célula por división, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Es el problema central de la biología del desarrollo, sí. Sí, pero ¿y qué rollo para las células, ¿no? Que unas acaben pensando que eso mola mucho y otras acaben haciendo tareas tan... Sí, entre las células hay clases, claro. Hay clases. Sí. Ángela Nieto es bioquímica y es bióloga molecular, investigadora en el Instituto de Neurociencias, que es un centro mixto del CSIC y de la Universidad Miguel Hernández, y entre otros muchos reconocimientos es miembro de la Real Academia de Ciencias, la sexta mujer que accede a esta institución en más de 170 años. Ángela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Encantado de hablar con vosotros. Hola, Ángela. Más Hola. nosotros contigo, te lo puedo asegurar. Te dedicas a estudiar cómo las células saben dónde tienen que colocarse. Estoy hablando en términos el indio míos, digamos, ¿no? Dónde tienen que colocarse durante el desarrollo embrionario y a qué lugar tienen que llegar para formar los órganos, ¿no? ¿Por qué? ¿Hay células que nacen lejos de su destino final, digamos? Sí, así es. Hay muchísimas células que nacen, pero muy lejos de donde tienen que llegar, pues, para ejercer su función. Y bueno, pues a eso nos llevamos dedicando muchísimos años y con unas vertientes un poco también más extendidas que podemos quizás comentar luego. Pero efectivamente, todas esas células que nacen en un lugar y tienen que hacer su función en otro, tienen que activar un programa genético, pues de una forma que se puede ver intuitivamente, pues para moverse, para desprenderse del lugar en el que han nacido y desplazarse hasta su lugar de destino, ¿no? Y bueno, pues para eso, como digo, activan un programa genético que hace que primero de todo puedan desprenderse de las células que tienen al lado, que puedan migrar hacia todos esos destinos y, bueno, que no se equivoquen en su camino, ¿no? Claro. Estoy pensando, te voy a hacer una pregunta que te va a ser un poco rara. Estoy pensando en la película esta de Woody Allen, donde hace de espermatozoide, preguntándose qué hago yo aquí. No sé si te acuerdas. El dormilón, ¿no? El dormilón. Si eres célula, Ángela, ¿qué te gustaría ser de mayor? A mí, mira, yo os voy a decir una cosa. Yo trabajo en el Instituto de Neurociencias, como habéis dicho muy bien, y antes de ese instituto trabajé en el Instituto Cajal, obviamente también de neurociencias, y estoy siempre rodeada de neurocientíficos. Y es verdad que se puede pensar de una forma sencilla, como habéis dicho vosotros, hay clases de células, ¿no? Pero fijaos que, por lo menos de momento, una célula muy sofisticada, con muchísimas conexiones, como una neurona, pues, central, ¿no? Bueno, no tendría ningún sentido si no estuviera a la
la vez funcionando los cardiomiocitos en el corazón o los hepatocitos en el hígado, ¿no? Así que vamos a poner las cosas en su sitio y todos somos importantes. O los astrocitos alimentando. Exacto. Somos biólogos socialistas. Todas las células van lo mismo. Eso te iba a decir, Ángela, que eso es una teoría marxista de la biología del desarrollo. Las clases obreras de los astrocitos que le están dando comida. ¿Sabes qué pasa? Que efectivamente, aunque en laboratorio tenemos algunos proyectos de neuronas del sistema nervioso, sin embargo, pues tenemos muchísimos proyectos que no tienen que ver con este tipo de células y tenemos que defendernos también, ¿no? No, eso es una broma, pero es verdad lo que digo. Es decir, todas estas células que estamos mencionando que tienen que recorrer grandes distancias, una buena parte de ellas van a formar neuronas, pues prácticamente todo el sistema nervioso periférico, pero van a formar otras cosas importantes, como por ejemplo las células pigmentadas. Precisamente todas las células pigmentadas de nuestro cuerpo, excepto las del epitelio pigmentario de la retina. Y muchas otras cosas, por ejemplo, la forma de nuestra cara, el esqueleto craneofacial, que se llama así, bueno, el esqueleto de nuestra cara, sí, está formado por células que se originan en el sistema nervioso central y migran hasta la cara para formar la mandíbula, la maxila y por lo tanto el sistema que tenemos nosotros de reconocernos unos a otros como diferentes tiene mucho que ver con estas células que a veces llamamos viajeras, ¿no? Sí, sí. Pero Ángela, es que aquí estamos hablando de este gran misterio del desarrollo, sí, y dices, se activa una programación genética. Pero a ver, si al principio, lo que decía Javier, es un óvulo fecundado, todas las células en la primera fase son idénticas. O sea, ¿por qué una empieza? ¿Y habrá algo más que expresión genética? ¿Habrá señales químicas del exterior o habrá fuerzas físicas o mecánicas? Porque si todas son iguales, ¿por qué una empieza a hacer algo diferente que la otra? Absolutamente, y cada vez sabemos más de esto. Es decir, obviamente el resultado final es que en cada célula hay un conjunto, todas tienen los mismos genes, eso lo habéis dicho vosotros muchísimas veces y nuestros oyentes ya lo saben, ¿no? Pero cada una de esas células expresa un número de genes determinado que son distintos de unas a otras. Naturalmente, una célula del corazón va a expresar unos genes mucho más parecidos a otra célula del corazón que una célula, pues como decíamos, del hígado, ¿no? Pero efectivamente, además, o sea, cómo es que se activan estos programas genéticos y cómo son distintos de unas células a otras, dependen de muchos tipos de estímulos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que incluso cuando al principio del desarrollo vemos que las células son muy parecidas y nos parece que lo único que está pasando es que se dividen y son más, ya empieza a haber diferencias entre ellas, muy pronto, porque claro, simplemente el contacto de unas con otras y como has dicho muy bien, también la mecánica alrededor de eso, la topología, la forma que toma ese conjunto de células desde el inicio, que va a ser diferente enseguida para unas especies que para otras. En fin, todo eso y todas esas fuerzas van de hecho a generar los estímulos suficientes y necesarios para que se activen unos programas u otros. También depende, claro, de lo que tengan alrededor, a qué están expuestas, si están expuestas solamente a células, cuál es la matriz extracelular que tienen alrededor, eso también influye en las fuerzas. De tal manera que tenemos que pensar en muchos estímulos, por supuesto también estímulos físicos, es decir, pues todo tipo pues podríamos pensar en casi cualquier cosa, ¿no? Muchas cosas están controladas, la temperatura, la luz, pero todo eso influye y desde luego después del nacimiento, donde todavía sigue habiendo una especie de desarrollo, como sabemos hasta el individuo adulto, hay muchas interacciones y muchas señales que vienen del exterior, que es lo que llamamos también, hemos llamado clásicamente epigenética, ¿no? Sí, de hecho, ahora creo recordar un investigador que trabajaba en embriones, no sé si era de rana, que decía que haciendo cierta fuerza física, cambiando algunas cosas, podías sacar una pata de la cabeza de una rana. ¿Esto es así? Bueno, lo que puedes hacer a lo mejor es generar otro embrión al principio del desarrollo, se pueden hacer trasplantes y sí, se pueden hacer muchas cosas de este tipo, porque precisamente hay unas, lo que se llaman las inducciones en los embriones para determinados tipos de tejido. Y ahora sabemos que es una combinación de cosas. Entonces, si se manipula lo que ocurre de una forma natural, pues a veces lo que puede pasar, por ejemplo, eso se puede hacer muy bien en el embrión de pollo y se puede hacer fuera del huevo incluso, se pueden generar dos donde había uno solo.
Y bueno, sí, se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas. Eso, sí, lo que quiero decir es que... Ese mensaje dicho por ti me ha dado un escalofrío, Ángela. No, yo creo que es todo lo contrario. Fijaos, hablabais antes de la inteligencia artificial y todo el mundo tiene mucho miedo, ¿no? Obviamente necesitamos regulaciones y necesitamos que todo funcione dentro de los cauces, que la sociedad decida que son los cauces éticos, ¿de acuerdo? Pero naturalmente no podemos oponernos a estos progresos fantásticos que nos van a ayudar muchísimas cosas. Por ejemplo, en el campo del diagnóstico, ¿no? En la anatomía patológica ya se están haciendo unos avances tremendos en reconocimiento de patrones por la inteligencia artificial que de otra manera pues no podríamos tener, simplemente porque colecciona gran cantidad de datos y de ahí puede aprender mucho más que lo que pues cualquier científico, cualquier médico, cualquier sanitario puede ver con los casos que tiene. O sea, de la utilidad de la inteligencia artificial para la investigación biomédica y para la medicina no cabe ninguna duda. No, eso seguro. Pues eso es el gran éxito de la inteligencia artificial. Fijaos que cuando nosotros éramos muy jovencitos, cuando al final dejaron que llevásemos calculadoras a los exámenes, todo el mundo pensaba que eso era un disparate, que ya no íbamos a aprender nada, fijaos, ¿no? Sí, pero somos muy catastrofistas con cualquier tenemos un teléfono para que al final del programa la gente suele hacer preguntas a Pera y a Javier, pero hay una llamada que yo creo que además incide en uno de tus campos de investigación, Ángela, así que prefiero que estés tú. Es María Jesús, desde Pamplona. ¿Cómo estás, María Jesús? Buenos días. Hola, buenos días. Bien. Pues adelante con la pregunta. Yo siempre tengo la curiosidad sobre el cerebro, porque yo soy una de las situs inversus, que somos uno de cada 20.000. Entonces siempre tengo la curiosidad de cómo funciona el cerebro nuestro. Porque como estaban hablando que si a la hora de crearse cosas, no entiendo mucho de esto, solamente es curiosidad. Entonces, siempre estoy que si el cerebro, el hemisferio izquierdo, el derecho, las emociones. Entonces, a ver, yo soy diestra normal, o sea, mi mano es la derecha y yo funciono como si fuera diestra, pero tengo esa curiosidad de qué pasa en nuestro cuerpo, si funciona el cerebro igual o no. Mira, gracias María Jesús. Fíjate que es un caso muy particular, pero tú te dedicas a la investigación de la simetría, ¿no? También. Sí, lo primero de todo, quizás para a algunos oyentes que no sepan de lo que estamos hablando. Primera pregunta. Oyente mismamente. Situs inversus. ¿Eres situs inversus completa? Ay, no, ya no está. Se ha ido. Ya se ha ido. Perdón. No me he ido. ¿Eres completa? O sea, Estoy, totalmente, ¿no? Bueno, pues entonces totalmente. De lo que estamos hablando es de personas, que es una condición que existe, donde, nosotros primero parece que somos simétricos bilateral, ¿no? Nos miramos al espejo y vemos dos piernas, dos manos, y vemos como simétricos, ¿no? No del todo, pero simétricos. No, yo no mucho, ¿no? Sin embargo, dentro de nosotros sabemos que tenemos el corazón orientado hacia la izquierda, que tenemos el hígado a la derecha. Bueno, pues las personas que tienen situs inversus, lo que significa es que tienen justamente invertido, es decir, tendrían el hígado a la izquierda y el corazón hacia la derecha. La razón por la que ocurre esto es muy, muy, muy curiosa, pero lo que sí quería decirte es que, bueno, tú ya lo sabes, no es ninguna patología en el sentido de que si todo está invertido, todo funciona perfectamente normal. Así que nada, tienes que estar tranquila de que no solamente tu hígado y tu corazón, sino también tu cerebro funcionan perfectamente y exactamente igual que si lo estuviera justo al revés, porque el hecho de tenerlo hacia un lado totalmente o hacia el otro no genera ninguna patología. Lo que generan patologías es cuando es un solo órgano o cuando los órganos impares que inicialmente en el embrión aparecen en el centro no se mueven del centro. ¿Por qué? Porque en el fondo la estructura que tenemos interna es una estructura que obviamente ha ido evolucionando a lo largo de la evolución y se ha fijado lo que es mejor, lo que mejor funciona. De tal manera que se consigue un empaquetamiento de los órganos perfecto, aprovechando fantásticamente el espacio que tenemos y además conectándose maravillosamente con todos los sistemas, ¿no? El sistema nervioso con el sistema circulatorio, etcétera, ¿vale? O sea que esa es un poco la respuesta. Podemos hablar un poquito más de eso si queréis, o sea, de qué pasa cuando los órganos no se mueven del centro. O sea, que el corazón, que el corazón esté a la izquierda o en algún caso a la derecha, tiene una función mecánica, o sea, es mejor para los fluidos o algo.
Bueno, de nuevo, como digo, el posicionamiento final de los órganos que consideramos ahora normal y que si está todo cambiado también funciona bien, que acabamos de decir, eso es el resultado, como digo, de optimizar el espacio, ¿no? Y de optimizar las conexiones. Entonces, lo que quería decir es que todos los órganos impares, pues estamos hablando concretamente todo el tiempo hoy del corazón y del hígado, podemos seguir así, aparecen en el centro, lo que llamamos la línea media del embrión. Y para que efectivamente se consiga ese empaquetamiento óptimo para que funcione todo de la mejor forma, estos órganos tienen que desplazarse. Entonces, ¿cómo es que el corazón se desplaza a la izquierda? Bueno, pues ahí estuvimos trabajando y estamos trabajando todavía bastante, y es muy interesante porque de nuevo tiene que ver con las células viajeras. Entonces, ¿lo puedo contar en un minutito o cómo vamos? Uno sí. Vale. Bueno, pues imaginaos que el corazón al principio es un tubo que está en el centro del embrión. Entonces, se van a incorporar a ese tubo células desde la izquierda y desde la derecha, por arriba y por abajo. Pues si ahora pensamos en las células que se incorporan a la parte de abajo del tubo, hemos visto que hay muchas más células que vienen desde la derecha que desde la izquierda, de tal manera que ejercen una fuerza mayor las que vienen desde la derecha y forman como un cable que empuja al polo posterior del corazón desplazándolo hacia la izquierda. Ya está, eso es todo. Y entonces ahí hemos juntado las células viajeras, las que tienen que llegar a su destino, las que forman los órganos y las que colocan los órganos. Nada, parece fácil eso, ¿no? Eso está chupado. Sí, sí. Oye, células viajeras, claro, cuando mencionas esas dos palabras juntas, uno piensa en la palabra metástasis. Sí, y debemos de pensar. Ahí también, nos costó bastante esfuerzo y tiempo y desde luego una gente fantástica en el laboratorio y colaboradores, pero hace ya muchos años cuando encontramos este programa embrionario y vimos que efectivamente cuando unos genes en particular no funcionaban, estaban defectuosos, las células no podían desprenderse y por lo tanto no estaban disponibles para formar órganos, pensamos que a nivel del comportamiento de las células esto era muy parecido a lo que ocurre por el desprendimiento de las células cancerosas del primer tumor, que luego se diseminan por el cuerpo para formar las metástasis, que como sabéis son esos tumores secundarios que aparecen en distintos órganos. O sea, que primero tiene que desgajarse de su órgano, ¿no? Y eso es parecido a lo que ocurre en una migración celular normal. Claro, exacto. Entonces pensamos que ese fenómeno de desprenderse del lugar de origen para ir a otro sitio podría aplicarse a los tumores, al cáncer, de la misma manera que se aplica a los órganos del embrión. Y pudimos mostrar que esto es así, efectivamente. De tal manera que estudiando muy bien los modelos animales, los embriones de los modelos animales, hemos a lo largo de bastantes años podido aprender bastante más de la biología de la célula del cáncer. Qué bueno. Oye, hay ahora mismo un enorme debate en Estados Unidos y me gustaría saber tu opinión porque el Tribunal Supremo de Alabama ha resuelto que los embriones congelados, fruto de fecundación in vitro, son personas. Y esto, fíjate, el problema que plantean todo el Estado para quienes los tienen congelados. Sí. Eres probablemente, Ángela, una de las personas que más sabe sobre embriones humanos en España. Como bióloga molecular, ¿qué opinión te merece esto? Iba a decir qué opinión te merece esta barbaridad, pero... yo sí, estaría contigo, pero vamos a decir una cosa un poquito más general, digamos, ¿no? Hace un momento, cuando estábamos hablando de otro tema, incluso de la inteligencia artificial, yo decía que es la sociedad la que tiene que decidir cuáles son los principios éticos razonables para todo tipo de experimentación. Por supuesto, vosotros sabéis muy bien que la experimentación está muy bien regulada. En Estados Unidos, como sabéis, cada estado tiene bastante capacidad de decidir sobre sus propias leyes y hay cosas que realmente nos sorprenden muchísimo, ¿no? O sea, hay estados creacionistas, ¿no? Que, pues ya sabéis, en fin, los problemas que eso tiene, porque la educación que dan en los colegios pues no tiene nada que ver con una educación general, digamos, global del mundo en el progreso en el que estamos en el siglo XXI. Pues esto es algo semejante. A mí me parece claramente un disparate, pero lo que sí me gustaría decir es que los científicos podemos decir en cada momento del desarrollo embrionario lo que existe, las células que están y cuál es la función que cumplen esas células en ese momento. Ni que decir tiene que todos los sistemas, desde el sistema circulatorio al sistema digestivo a, por supuesto, el sistema nervioso, necesitan grandes grados de maduración para ser totalmente funcionales y, desde luego, el sistema nervioso aún más. Sabemos que el cerebro se sigue formando pues hasta después de la adolescencia, ¿no? Que hay muchísimas conexiones que se van modificando, de tal manera que todo depende de lo que entendamos como
una persona. Yo como una persona entiendo lo que creo que, los que nos están escuchando entienden, ¿no? Lo que ocurre, Ángela, es que el juez este de Alabama reconoce en su sentencia que lo que está siguiendo es su religión. Y su argumento es que Dios lo dice así. Exacto, a eso iba yo. Con lo cual, por mucho que le expliquemos cómo es el desarrollo embrionario, le va a dar igual. Ya, lo que pasa es que a este señor habría que decirle que el Dios es una elección personal que puede ser diferente para él y para los demás, y que no puede utilizar su posición de privilegio para elaborar normativas y leyes que todos los demás tengan que cumplir. Vamos a decírselo. Y que legislar en ese sentido impediría la maternidad a un buen número de mujeres. Bueno, fijaos que efectivamente cuando empezó la fecundación in vitro, ¿no? Pues había, en fin, corrientes de todo tipo que pensaban que esto era un disparate, ¿no? Sí. Fijaos la cantidad de felicidad que ha dado a tantas familias a lo largo del mundo, y que ahora esto ya ni se cuestiona, excepto por personas que efectivamente ponen sus creencias por delante del beneficio de la sociedad, ¿no? Y la separación Iglesia-Estado es lo fundamental. O sea, un juez no puede dictar sentencia porque él cree en fantasmas. Absolutamente. Eso no puede ser. Absolutamente. Y por eso decía, ¿no? que bueno, tenemos que tener normas reguladoras que sean consenso para la sociedad, porque es correcto también decir que lo que ahora pensamos que está bien, pues hace 50 años, pues a lo mejor la sociedad no lo veía, o no estaba claro, o no estábamos en un momento para hacer eso, ¿no? Claro. O sea que esto es cambiante completamente, y cada vez más cambiante y más deprisa. Más deprisa, por eso necesitamos tanto la regulación como el sentido común, como pues la sociedad ayudando a entender el coste-beneficio, ¿no? Y bueno, ahí podemos hablar de todo, del planeta, ¿no? De lo que queráis. Sí. Bueno, pues ha sido una conversación fantástica, Ángela. No sé si... yo he ido cogiendo apuntes, pero los tengo que repasar ahora cuando terminemos. Pues nada, yo vengo a veros cuando queráis. Y nos haces el examen. Ángela Nieto, que es investigadora en el Instituto de Neurociencias, que es un centro mixto del CSIC y de la Universidad Miguel Hernández. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Me gusta mucho esa triple clasificación. Ángela, gracias por venir. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Un abrazo. Gracias. Abrazo, Ángela. Y Pera Estupiña, Javier Sampedro, hemos aprendido muchas cosas hoy. Ya te digo. Eso es bueno. Sí. Hasta luego. Hasta la otra. Abrazo. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.